desinflamar los pies, hoy está con nosotros el doctor Francis Ruiz. Doctor, un placer tenerlo. Muchas gracias. Y es que el estrés navideño es toda una realidad, pero ¿saben qué? Los estudios arrojan un resultado claro y dicen que nosotras las mujeres padecemos del doble de estrés. Y esto, bueno, por las compras, las carreras, la falta de descanso, los gastos, ¿verdad? E inclusive la acumulación de deuda. Y esto en nosotras puede implicar, doctor, inclusive el corte de nuestra regla, de nuestro ciclo. ¿Esto es así? Sí, bueno, realmente es algo que muchas veces se deja desapercibido porque es una condición que es temporal, pero lo que ocurre es que con los niveles aumentados de estrés, nosotros hacemos un fenómeno que se llama amenorrea hipotalámica. Esto básicamente lo que significa es que nuestra regla está regulada por el cerebro. El cerebro tiene que liberar unas hormonas que influyen sobre los ovarios y hacen que los ovarios liberen los estrógenos, liberen la progesterona y hagan todo el ciclo de la regla. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted está con un nivel elevado de estrés, eso bloquea a nivel cerebral la liberación de estas hormonas, entonces no hay hormonas que estimulen los ovarios y al no estimular los ovarios, entonces la regla se va. Entonces realmente es algo que es una situación que es funcional, no es que el paciente tenga un defecto de fondo, pero realmente sí traduce alteraciones que necesitamos tenerlas en cuenta porque cuando van más allá, sí necesitamos intervenir. O sea, que el estrés y la menstruación no son buenos aliados, porque esto puede suceder durante todo el año, en realidad. Sí, esto puede pasar durante todo el año y definitivamente no son buenos aliados, porque el detalle es que si usted no tiene regla, usted no produce estrógenos. Si usted no produce estrógenos, todas las consecuencias que, por ejemplo, vemos nosotros en la etapa postmenopáusica, las empezamos a ver desde muy temprano. Entonces, dentro de ellas, ¿cuáles puede estar? Y está muy importante la salud ósea. Entonces, todos sabemos que las mujeres después de la menopausia desarrollan a una velocidad más rápida que los hombres osteoporosis. Correcto. Pero si usted adelanta todo esto a varios años, ese daño lo va a ir usted acumulando y eso va a pasar en la factura en un futuro. Entonces realmente la ausencia de los estrógenos por la falta de la regla traduce daños en salud ósea. Y por otro lado, está muy importante y más ahora en las mujeres en edad reproductiva, infertilidad. Entonces, si usted no regla, no ovula, y si no ovula, no puede quedar embarazada. O sea que todas estas son las consecuencias que pudieran eventualmente ser de ese corte de regla. Pero hay mujeres más propensas, doctora, a que no les llegue la regla o a tener estos cortes. Sí, bueno, realmente todas están expuestas a esto porque realmente, como comentaba, eso es un factor emocional que bloquea la regla. Entonces, si estamos sometidas a ese estrés, esto va a ocurrir. Pero que hay mujeres más propensas, definitivamente sí. Entonces, por ejemplo, las mujeres que tienen actividades laborales de mucha responsabilidad, muy demandantes, las que tienen actividades laborales donde tienen horarios alternativos que alteran su periodo de sueño. Por ejemplo, las mujeres que hacen dietas muy estrictas, y con eso, bueno, uno no desestima que hagan sus dietas, pero sí hay que hacerlo de forma responsable, porque la pérdida súbita de peso, al igual que el estrés, bloquea estas hormonas para que puedan estimular el ovario y entonces tener un ciclo regular normal. De hecho, eso lo vemos mucho, por ejemplo, en pacientes que tienen algunas condiciones psicológicas o psiquiátricas ya de fondo, como la anorexia, la bulimia, a veces se les va la regla. A esas sí se les va la regla por la situación que están viviendo. Por la situación que están viviendo, pero también por el desorden alimenticio. Por el desorden alimenticio, porque no solamente pierde peso, sino que está en una condición de estrés y nosotros necesitamos otra hormona que se relaciona con el tejido graso, que es la leptina. Entonces, si usted no tiene leptina, no estimula el eje, y al no estimular el eje, igual produce ausencia de la regla. Ahora, ¿qué pasa en esta situación que mencionamos, verdad? Con el estrés, el corte de regla, eventualmente también, ¿qué pasa con el sueño? ¿Qué pasa con el hambre? ¿Qué pasa con la irritabilidad? Porque muchísimas muchas veces a uno le dicen, bueno, pareces un cristal, ¿verdad? O, por el contrario, estás muy enojada. Sí, claro, todas estas son otras condiciones que se relacionan con el estrés que están adicionales a la regla. La falta de la regla es una más, pero por ejemplo, los cambios de humor, como comenta, está la irritabilidad, la falta de sueño. Todos estos son consecuencias que producen el hecho de tener las hormonas del estrés activadas, el cortisol, las catecolaminas. Entonces, eso realmente daña a la paciente, no solamente desde el punto de vista de su salud reproductiva, sino también desde el punto de vista de su salud como un todo, porque las expone a gastritis, a depresión, a problemas de estreñimiento, y todas estas son condiciones, que esto es lo más importante, que son conductuales. O sea, no es que nosotros tengamos una lesión, un tumorcito que produzca algo, no es eso, simplemente que estamos... como más emocional,
hormonal, sí, entonces, pero se traduce en lo conductual. Exactamente, se traduce en lo conductual, pero el punto es que entonces al ser algo conductual lo podemos resolver. Ahora, doctor, si le pudiéramos decir a nuestras amigas en casa cuáles son los signos, ¿verdad? De que evidentemente el estrés nos está afectando la regla, va disminuyendo poco a poco, lo corta radicalmente, ¿cuánto puede atrasar? O sea, ¿en qué momento digo yo, no, tengo que hacer un alto porque el estrés me está afectando a este punto? Claro, bueno, nosotros siempre sabemos que hay condiciones muy puntuales, ¿verdad? Una situación familiar, una situación laboral, sí. Algo que es como muy puntual, que puede someter al paciente a un estrés muy marcado en ese momento y puede hacer que el paciente tenga un atraso temporal. Usualmente cuando el paciente se sometido a un estrés crónico, va como acortándose, se va enlenteciendo la regla, y entonces ahí es donde nosotros vemos que llega un punto en el que se va. Pero también tenemos otro escenario donde se le va de forma puntual. En esos pacientes que dan de forma puntual, nosotros damos un espacio de tiempo, que usualmente va entre 3 a 6 meses. Si en ese periodo de tiempo la paciente no recupera su regla, nosotros intervenimos, porque como le comento, va toda la parte de lesión ósea, infertilidad. Exacto. Y demás. Y a eso quería llegar. ¿Cómo intervienen? ¿Qué hacemos si ya detectamos que el estrés nos está afectando a tal punto y no queremos evidentemente tener todas estas consecuencias? ¿Qué posibilidades hay, doctor? Bueno, lo más importante, como que nosotros siempre comentamos, es tiene que definir el riesgo. Entonces, no es lo mismo, porque si usted le pregunta a la población costarricense si tiene estrés, el 100% tiene estrés. Pero que sea un estrés que ya sea clínicamente significativo, usualmente, bueno, es definir que si, por ejemplo, le produce problemas con las relaciones familiares, con las relaciones personales, le altera el sueño, le produce gastritis, o sea, tiene todas estas. Si usted define que es ese tipo de lesión, o se le va la regla, ya ha pasado más de 3 meses, claro. Entonces lo que nosotros hacemos es inicialmente tratar de intervenir con la parte de terapia conductual, o sea, medidas de relajación, que el paciente tenga vacaciones, que cambie su horario, o sea, todas las medidas que no tengan... sin medicamento. Sin medicamentos. En principio. En principio, porque como la mayoría, como no tienen una enfermedad per se, o sea, no es que su cuerpo tenga una lesión que le esté produciendo eso, entonces, y sabemos que es conductual, nosotros intervenimos por ahí. Si el paciente no lo logra, claro. O sea, ya va más allá, entonces sí necesitamos intervenir. Entonces ahí es donde echamos de mano de los ansiolíticos, que como le comento, siempre tratamos de que sean de última línea. Y si, por ejemplo, no logramos que la regla venga, vamos a tener que darle terapia de reemplazo hormonal por ese periodo de tiempo, porque nosotros siempre nos enfocamos de lo que le va a pasar en un futuro, no lo que las está pasando. Consecuencias que pueda provocar. Exacto, porque ahorita usted va a ver, nada más no tengo regla. Claro. Pero eso... muchas mujeres tal vez no le dan el valor que tiene. No, más bien uno dice, uy, qué hasta práctico, contentas. qué maravilla que no estoy sangrando. Exactamente, ¿verdad? Pero cuando ya empiezan a tener que no pueden quedar embarazadas, por ejemplo, los dolores con la actividad sexual, porque al no tener estrógenos el resequedad y eso produce dolor y eso también genera un distrés a nivel de pareja. Claro. Entonces, cuando todas esas cosas ocurren, nosotros entonces intervenimos, pero siempre es una segunda línea. Ahora, doctor, ¿qué pasa con las mujeres que también es una realidad, verdad? Que le pasó, le preguntan a la vecina, a la amiga, y entonces le dice, tómese tal cosa, como para que le baje ya la regla, o tómese tal otra. ¿Esto hasta qué punto es recomendable? Bueno, eso desde el punto de vista médico es completamente no recomendable. Porque lo que sucede es que, si bien es cierto, esta amenorrea hipotalámica o esta ausencia de regla por trastornos emocionales es muy frecuente, también es muy sencilla su resolución. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros decimos que un paciente tiene este tipo de amenorrea, o sea, que no tiene un trastorno médico de fondo, sino que es producido por el estrés, después de que descartamos otras causas. Entonces, por ejemplo, si le recomiendan, mira, tómese esto, haga esto, pero la paciente realmente tenía un defecto en su organismo que lo estaba produciendo, realmente no le estamos produciendo ningún bien, y la paciente muchas veces se puede confiar de que, no, ya me dijeron que este remedio le va a dar tiempo, lo dejan pasar, y realmente tenía una lesión que teníamos nosotros que resolver. Ahora, el cansancio, mencionemos esto como último, porque también en esta época es evidente, quizá hay un poco de estrés, pero también hay mucho agotamiento. ¿Esto puede también tener relación con el corte de la regla, doctor? Sí, claro. De hecho, eso ocurre en tanto mujeres como en hombres. Ajá. Entonces, el hecho del cansancio, básicamente lo que traduce es que nuestros sistemas ya llegan que como... ¿Que el sistema inmune se baje? ¿O? Baja nuestro sistema inmune. El hecho de estar cansados realmente nos predispone también a bloquear el sistema hipotalámico. Ah, bueno, lo que hablábamos. Exactamente, porque de hecho, por ejemplo, nosotros lo vemos muy frecuentemente con, por ejemplo, balletistas, ¿sí? Que siempre tienen que estar entrenando, que tienen que estar sometidas a estrés por una presentación y todo. Si uno se va y ve la tasa de amenorreas en este grupo de pacientes es altísima.
Y es Y básicamente... se les va naturalmente por el agote. Se les va por el agote, por la pérdida de peso y por el Ok. ejercicio extremo. Wow. Es como una combinación. Entonces Ok. es como una manifestación más. Pero sí, definitivamente, cuando a nosotros se nos va a las mujeres se les va la regla, pues todo esto ocurre. Entonces, Claro. el punto es que si usted tiene esta situación y es algo transitorio, pues probablemente puede estar tranquila de que solita va a recuperar. Pero si usted ve que ya pasan varios meses o su situación de estrés va aumentando, es mejor consultar porque nosotros deberíamos intervenir. Máximo 3 meses es lo que deberíamos 3 de meses es dejar. la recomendación. A veces Ok. nosotros, depende de la situación del paciente, ya cuando los evaluamos, definimos que no tienen algo más, a veces damos hasta 6 meses de tiempo, pero ya después de haberlos evaluado. O sea, con el detalle es no